Vamos a orar para comenzar el servicio de culto. Señor, te agradecemos por las bendiciones que tú derramas sobre nosotros y porque ahora, siguiendo el programa, podemos, Señor, estar aquí para meditar en tu palabra, en este libro de revelación que es el Apocalipsis. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestras mentes para que comprendamos y para que sea para nosotros una esperanza el vivir esta fe y el seguirla. Señor, también nos acordamos de hermanos que están allá a lo lejos, como Javi y Laura. Sabemos que ellos están haciendo también tu obra allá. Rogamos tu bendición sobre ellos. Y también con todos aquellos que están siguiendo el ministerio a través del internet y de otros lugares. Y los hermanos que están aquí en la sala. Señor, que tu bendición sea con todos. Que tu paz esté aquí. Tu Espíritu Santo dirija todo. Que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno. Bien, hermanos y amigos, me disculpo porque hoy tenéis sesión doble de Josep Sant Vicenç. He tenido la escuela sabática y ahora vamos a aprovechar también para tener la continuidad del libro de Apocalipsis, que ya es el penúltimo capítulo, llegamos al capítulo número 21. Es un capítulo hermosísimo. Los demás, la mayoría de ellos han sido capítulos proféticos, ¿verdad? Acontecimientos que tienen que ocurrir aún, incluso en este mundo, y otros que han pasado ya atrás. Pero el capítulo 21 es un capítulo futuro, es un capítulo que nos habla ya de cómo ha culminado toda esta pesadilla que han sido estos 6.000 años de historia con el pecado en este mundo, y cómo el Señor ahí nos da grandes esperanzas para que tengamos ansias de proseguir adelante, ansias de poder llegar allá, ¿verdad? Y poder estar con Él. Si nos acordamos, en el capítulo 20 estuvimos hablando, ¿os acordáis de que estuvimos hablando en el capítulo 20? Ya hace un tiempo ya, ¿eh? Hablamos de un milenio, ¿verdad? El séptimo, ¿eh? El milenio en el cual el diablo estaría atado junto con sus ángeles de una forma no física, en este mundo. ¿Por qué? Porque no tendría quien tentar. Todos los infieles habrían quedado muertos en este mundo, ¿verdad? Y por lo tanto no tenía quien tentar, y por eso la Escritura dice que estaría como atado con una cadena, ¿eh? Pero también vimos en el mismo capítulo cómo el milenio culmina y cómo hay un lago de fuego en el cual todo es ya destruido y la tierra purificada, ¿verdad? Para que el Señor la recree de nuevo y podamos volver a tener aquel Edén incluso mejorado que perdieron nuestros primeros padres a causa de esa tentación, de esa caída en el pecado. Un pecado que sabemos que ha ido pasando generación a generación, nación tras nación, pueblo sobre pueblo, persona tras persona, ¿verdad? Y ha llegado hasta hoy, ¿eh? Y sabemos cómo el diablo hoy aún no ha cesado de tentar, aún lo está haciendo y con más ahínco aún, con más furor, como el león rugiente, dice la Escritura, ¿eh? Bien, vamos pues, si os parece, a leer nuevamente, como tenemos por costumbre, el capítulo 21, y luego lo vamos a comentar verso a verso. Dice así: cielo nuevo y tierra nueva. Ya el subtítulo es prodigioso, ¿verdad? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió el muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisópraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es sin duda alguna un capítulo precioso, ¿verdad? En el cual encontramos pues la esperanza que todo cristiano que ha pasado por este mundo ha tenido. Terminar la tribulación, acabar todo, acabar la carrera, como escribía Pablo, ¿verdad? Y esperar aquella corona, esperar aquel reino celestial que el Señor iba a preparar para cada salvo. Y aquí nos muestra pues una vislumbre, unas pinceladas simples, porque no está todo. Aquí no está todo, gracias a Dios, no está todo. Solo se nos da aquí una vislumbre, para que tengamos una esperanza del desear de poder llegar a ese objetivo, de poder estar allí. Y de poder aquí luchar con las cosas de la vida, con las tentaciones del diablo y poder vencer, sabiendo que al final todo lo que hayamos pasado, sea mucho, sea poco, será nada en comparación a lo que el Señor va a darnos, va a ofrecernos, va a regalarnos, porque Él así lo desea, porque nos ama tanto que así lo quiere.
Después de esa visión del milenio, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque dice el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es decir, él aquí ve cómo el Señor crea un mundo nuevo, pero no un mundo en otro lugar. ¿Sabéis? Esto ocurre ¿dónde? Aquí en nuestro planeta, en el llamado planeta Tierra, ese planeta azul redondo que se ve desde el espacio, ¿verdad? Es aquí donde el Salvador ha dado su vida por la redención del universo, no solo nuestra, del hombre caído, perdonad, sino por todo aquel universo que tenía esas dudas de que si tal vez el diablo tendría razón al aseverar que Dios era malo, era severo, era dictador. Él murió por todos y es aquí donde finalmente Él levantará su trono en aquella ciudad celestial, la nueva Jerusalén. La tierra será purificada por el fuego y será purificada, yo diría que no solo por su superficie, sino mucho más adentro, tal vez hasta el núcleo de ella sea purificada, porque sabemos cómo el ser humano ha llegado, ¿verdad?, haciendo esas excavaciones, etcétera, ha llegado ¿para qué? Para obtener el gas, el petróleo, las riquezas que en ella hay. El Señor purificará todo esto, lo destruirá todo. Y a más, dice que el mar ya no será más. El mar ha sido una fuente de separación entre naciones, entre familias. El mar se ha cobrado infinidad de víctimas, muchas. ¿Cuántas batallas, verdad? No hemos oído hablar, ¿verdad?, que ocurrían en el mar, navíos que se hundían con todo su cargamento de personas, etc. ¿Cuántos incluso cristianos habían sufrido naufragios? El mismo Pablo, ¿verdad?, sufrió naufragio, aunque él no acabó allá, pero sufrió a causa de todo esto. Ese mar, dice, no existirá más. No sabemos si habrá algún tipo de mar, tal vez más pequeño, que ocupe mucho menos espacio que el que ahora hay, que ocupa 2/3 partes de la Tierra, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si llegamos al final, estamos en el principio. Pero posiblemente hay algo. Ellen White habla, ella menciona que habría lagos, ¿verdad? Habría lagos espléndidos, preciosos, ¿verdad? Bueno, no sabemos si tal vez habrá o no habrá mar. Hay un pasaje aquí que me gustaría compartir con vosotros. 2 Corintios 12:2. Estas son palabras que escribió el apóstol Pablo y es una experiencia que vivió él mismo. Y fijaros que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Aquí hemos leído, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, que ya no serán más. Y Pablo aquí nos habla acerca del tercer cielo. ¿Sabéis? Hay gente que dice, no, es que hay 7 cielos, hay tantas conjeturas por ahí, ¿verdad? Pero la Escritura dice, por palabra de Pablo, que es inspirado por el Señor, que hay 3 cielos. Y nosotros lo sabemos, tenemos un cielo. Mirad, si os asomáis a la ventana, veréis que hay un cielo ahora azul, radiante, ¿verdad?, con el sol. Ese es un cielo. Pero cuando oscurece, ¿qué vemos? Vemos otro cielo, ¿verdad? Este es el atmosférico, pero luego vemos el terráqueo, digamos, ¿no? Que vemos las estrellas, Pero hay otro cielo que está por encima de todo esto, donde está sin duda alguna la morada de Dios, donde está esta santa ciudad preparada para luego descender a este mundo, ¿verdad? Donde Cristo ascendió cuando acabó ese plan de redención. Y por tanto, digamos que ese lugar es lo que se denomina como Orión. Ahí parece ser como una puerta que un día será abierta
y por allí descenderá Cristo y descenderá la nueva Jerusalén por Orión. Y este es el tercer cielo del cual nos menciona la Biblia. No hay más. Hay conjeturas en el mundo esotérico, etcétera, que si hay 4, que si hay 7, que si hay 3. No hay más, ¿verdad? Sobre el sol y la luna, que ahora estábamos mencionando, fijaros que nos dice en Isaías, capítulo 30, versículo 26. Y la luz de la luna, dice, será como la luz del sol. ¿Hoy podemos mirar la luna sin problemas? Sí, ¿verdad? Pero ¿podemos mirar el sol sin problemas? A no ser que tengamos unos anteojos preparados, no, que quedamos ciegos. Pues fijaros, la luna será como la luz del sol, en aquel tiempo, en la recreación. Y la luz del sol dice que será 7 veces mayor como la luz de 7 días. Es decir, como la luz del mismo sol hoy multiplicada por 7. El día que dice que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Qué causó esa llaga? La separación, el pecado. El Señor tuvo que echar al hombre del jardín del Edén y a partir de ahí el hombre sufrió problemas. Pero fijémonos, dice el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Os lleva este pasaje a otro que tal vez tenéis en mente? ¿Os recuerda Oseas 6:1-3? Venid, volvamos a Jehová, porque dice, él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y en el futuro, dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Os fijáis en lo que dice un pasaje y en lo que dice el otro? El Señor vendará la herida, curará la llaga, y aquí nos dice, él arrebató pero curará, hirió y nos vendará, y nos dará vida después de 2 días. ¿Por qué dice después de 2 días? 2 días son 48 horas, ¿no? Nos dará vida después de 48 horas. Pero aún estamos aquí. No liga. Hay algo aquí que no liga, ¿verdad? Mirad este otro texto. Este me lleva a otro. Segunda de Pedro 3:8. ¿Qué dice aquí? Mas, oh amados, no ignoréis esto. Lo tenía que haber subrayado, no lo recordé. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿qué son esos 2 días? Son 2000 años. ¿Por qué no queremos ver eso? No es que esto son conjeturas, no es que esto no es bíblico. ¿Por qué no queremos ver esto? Cuando Pedro nos dice, no ignoréis esto. Para el Señor, un día de Oseas 6 es como 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Por qué ignoráis esto? Así no conoceréis la verdad. No sabréis la verdad. No os prepararéis para el gran acontecimiento. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en estos pasajes. Y es lástima que el llamado pueblo de Dios no lo discierna así. Lo distorsionan. Siguiendo a esos grandes teólogos modernos que distorsionan la palabra de Dios. Es triste. Pero es lo que hay. Estamos así de esta forma. Es decir, esto nos lleva entonces que si un día son 1000 años, pues esa semana profética de la creación, como nos dice Génesis 1:1 en hebreo, ¿verdad? Que muestra que serían 6000 años la historia de este mundo y que concluirían ¿por qué? Porque vendría el Señor a sanar la herida del pecado. Vendría. ¿Por qué aquí dice 2 días? Porque aquí está hablando desde Cristo. Desde Cristo está hablando aquí. ¿Y cuántas veces Ellen White escribe sobre 6000 años, sobre 4000 años y sobre 2000 años? ¿Cuántas veces? Y ella no dice que cuando Cristo murió en la cruz se cumplieron 4000 años. Por eso luego dice que
En 2 días el Señor nos limpiará, nos vendará, nos curará la herida. Hay que entender y enlazar una cosa con otra. Por eso son 6.000 años exactos que se cumplen en 2031. ¿Queremos verlo? Ojalá el Señor nos inspire para verlo. ¿No queremos verlo? Pues bueno, hay un problema, ¿verdad? Hay un problema grande. ¿Por qué decimos esto? Mirad, hay un consejo de Isaías. Isaías 28:13. Dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos, y vean cuál es la verdad. Pero fijaros, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, ¿y qué dice? Un poquito aquí, un poquito en Oseas, y un poquito allá, un poquito en Pedro. Hay que cotejar la Escritura para sacar las verdades. Si nos encerramos solo en un pasaje y de ahí hacemos una doctrina, mal vamos. Hay que cotejar ese pasaje con otros y con otros y con otros, un poquito aquí, un poquito allá. Y eso a veces no se tiene en cuenta, o se hace mal y se entiende mal. Y esta es la tristeza, ¿verdad? Vamos adelante. El versículo 2 nos habla, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La antigua y actual Jerusalén, donde estaba el templo, descrita por Dios mismo como santa. ¿Sabéis que el Señor llamaba santa a la ciudad de Jerusalén? La terrenal, ¿eh? Mirad, Daniel 9:24, este es un pasaje que tiene mucho que ver con la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Pero mirad qué dice aquí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y ¿sobre qué? Tu santa ciudad. Para terminar la purificación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, a la mitad de las 70. Ungir al santo de los santos. A la mitad de las 70 semanas, no esa última semana que muchos trasladan al final del tiempo, no. La 70 continúa de las 69, de las 7 más las 62, continúa ahí. Pero a la ciudad de Jerusalén, aquella ciudad impía, rebelde, que había salido de los jebuseos, ¿os acordáis? Un país pagano, que el rey tomó como su ciudad, el rey David, ¿verdad?, en la cual se puso el templo de Dios, donde estaba la presencia de Dios, el Señor la llama Santa Ciudad. Y no era la Nueva Jerusalén, era la terrestre, la antigua, ¿verdad? Pero fijaros, se degradó tanto esta ciudad que el mismo Jesús predijo su caída y su ruina. Mirad, Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿De quién hablaba aquí él? De Jerusalén. Señor, ¿has visto? ¿Has visto qué bonito el templo todo? Y el Señor que les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La santa ciudad fue destruida. ¿Por qué? Por rebelarse contra el Señor. E incluso Jesús la calificó de otra manera. Mirad, Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa, el templo, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. En esto se había convertido, en cueva de ladrones. Había sucedido antaño, por eso fue destruida por los babilonios, y luego volvió a repetirse. Hemos estado estudiando desde Nehemías, ¿verdad?
cómo edifican con trabajos aquella ciudad, aquel templo, pero ¿qué pasa? Llega el año 70 y por rechazar al Rey de la vida, ¿qué ocurre? Todo es nuevamente destruido. Y ahora están con esa ansia de conseguir otra vez el templo. ¿Para qué? Para que venga ese maestro que ellos creen, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Pero ahora Juan, él ve una nueva ciudad, una nueva Jerusalén, no como aquella. Él ve una ciudad espléndida, una ciudad maravillosa, de oro, y que él ve que desciende del cielo y que no ha sido contaminada por el pecado. ¿Por qué? Porque ha estado allá, en la presencia del Señor. Y la ve como una esposa ataviada para su marido, que no es otro que el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Y mirad, versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, a la ciudad, el Señor la llama también como tabernáculo, como si fuera el templo. ¿Os acordáis que el templo que erigieron en primer lugar en la tienda aquella del desierto? ¿Era qué? Un santuario, un tabernáculo, ¿verdad? Luego erigieron el templo de piedra, ¿verdad? Que seguía siendo el tabernáculo, ¿eh? Pero esta ciudad sigue siendo llamada tabernáculo nuevamente, ¿eh? Es una voz de un ángel que le anuncia la llegada de esta ciudad. La ciudad es denominada como tabernáculo, en el cual será la morada de Dios y de los fieles que vivirán en ella. Por eso Jesús dice, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde iba a preparar el lugar Cristo? En esa ciudad, en esa ciudad. Es la ciudad en la cual se encuentran todos los salvos cuando desciende y la tierra es destruida por el fuego. Todos están en esa ciudad, entre sus murallas, ¿verdad? Pero ¿sabéis? Pablo, para él el tabernáculo también es otra cosa. En primer lugar, este versículo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. ¿A qué se está refiriendo él aquí? Cuando habla de que este tabernáculo se deshiciere, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué estamos hechos nosotros? Carne, hueso, ¿verdad? Pero cuando vamos allá al descanso, todo se descompone. Este tabernáculo se deshiciere. Por eso el tabernáculo tenía esta forma. Y aquí hay alguno que podría explicar bastante sobre ello, puesto que lo ha tratado en temas, ¿verdad? Pero el santuario, el templo, tenía la forma de un cuerpo humano. En definitiva, la forma del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo, que es el auténtico tabernáculo que nos libera, que nos limpia, ¿verdad? Y la cabeza es lo importante. ¿Dónde se encuentra la cabeza? ¿Dónde está qué lugar? El Santísimo. ¿Dónde está el qué? El arca, el trono de Dios. Eso simboliza ese tabernáculo. Y ese tabernáculo estará simbolizado en aquella nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Enjugará Dios toda lágrima. ¿Hemos sufrido? ¿Se ha sufrido en este mundo durante todo este tiempo? Las primeras cosas pasaron. ¿Qué primeras cosas? ¿A qué se refiere aquí? Se está refiriendo a esos 6.000 años que nuevamente redundamos en ello, a ver si cabe. 6.000 años de historia con el pecado desde la caída de Adán, allá por el 3970, cuando Adán cayó.
Recordemos que los años iban descendiendo, ¿eh? Se cree que comenzó en el 4004, iba descendiendo, y 33 años y medio después, en el 3970, Adán cayó. Adán cayó. Por eso Cristo, que es el segundo Adán, vivió 33 años y medio. Primer Adán paralelo al segundo. No, es que esto no... Pues es así, no hay más, es así. Donde uno cayó, el otro ¿qué hizo? Vencer en la cruz. Por eso son los dos Adanes. Y por eso hay ese tremendo paralelismo que tenemos que aceptar. Es así, ¿eh? ¿Cuánto sufrimiento ha habido en este mundo, verdad? ¿Cuánto sufrimiento? Y sin duda alguna, todo eso se acabará. Han habido personas que han sufrido de largas enfermedades, personas que han sufrido por torturas, personas que han sufrido por la guerra, personas que han sufrido porque han perdido seres queridos, porque ellas mismas han perdido la vida, ¿verdad? Sufrimiento. Este mundo es lo que nos ha dado. Hemos tenido momentos, desde luego, felices, sobre todo cuando has conocido al Señor. Ahí se terminan todos los problemas, porque vives la fe y ves los problemas de otra manera, ¿verdad? Pero con todo y con eso hay sufrimiento. Seguimos perdiendo seres queridos. Seguimos viendo sufrimiento en el mundo y eso nos duele, ¿verdad? Nos duele cuando vemos esas guerras, esas violaciones, todas esas injusticias que hay. Eso duele. Pero dice que todo eso habrá pasado. Allí ya no existirá. Allí ya no existirá todo esto. Y hay aquí este pasaje que es esperanzador, del mismo Pablo. 1 Corintios 15, 54 al 56. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto corruptible, esto, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Es la ley, el poder del pecado. Y la transgresión de esa ley es eso, es pecado, es muerte, ¿verdad? Pero dice, sorbida es la muerte ya. Se acabó. Los que estarán allá sepultados, con la voz de Dios, ¿qué harán? ¿Se quedarán allí? Si han sido fieles, no, se levantarán. Y se levantarán con lozanía, jóvenes, sanos, con su misma estatura, pero se levantarán para poder disfrutar al lado de su Rey, de su Redentor, por la eternidad en esa ciudad, en ese mundo nuevo que el Señor quiere darnos. Es interesante todo esto, ¿verdad? Versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son, ¿qué? Fieles y verdaderas. Hay pasajes de la Escritura que dice que el Señor no cambia, que el Señor no miente, que lo que el Señor promete, cumple. Y estas palabras nos dice, son fieles y verdaderas, queriendo decir, se cumplirán, se cumplirán. ¿Sabéis? Para el cielo todo esto ha pasado. Somos nosotros los que estamos viviendo esta pesadilla. Para el cielo esto ha sido una mota, un lapsus en la eternidad. Para el cielo ha pasado. ¿Qué escribía Enoc? ¿Os acordáis? Enoc es el que se dice que era séptimo desde Adán. No dice, vino el Señor con sus decenas de millares. Y era el inicio de la creación, el inicio de todo. Y él ya dice, vino, como quieren decir, ya ha pasado todo. Ya estamos en la eternidad. Y es realmente así, el cielo lo ve así. Lo que pasa es que tiene la paciencia con nosotros. Y nos va atendiendo día a día hasta que concluyan esos 6.000 años de opresión a causa del pecado. Versículo 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hemos oído varias veces estas palabras, ¿verdad? Alfa y omega. ¿Qué son alfa y omega? ¿Os acordáis? Es principio y final y son unas letras de un alfabeto, ¿no?
alfabeto griego, que es como fue escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y Jesús dice, yo soy el alfa, yo soy el principio, y yo soy el omega, yo soy el final. Pero eso no quiere decir que es que Cristo fue creado en un momento dado, como muchos dicen, no es que fue engendrado por el Señor en un momento de la eternidad, no. Cristo es de la misma sustancia, es igual exactamente a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Igual, tienen el mismo origen, que no se conoce porque no hay. Ese principio son ellos y el final, por toda la eternidad, son ellos. No hay más. Es así. Por eso dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Incluso dice aquel que estuve, en otros lugares dice aquel que estuve muerto y vivió. ¿Y no se le dice a Jesús que es primogénito de los muertos? ¿Y Jesús fue el primero que resucitó? ¿Él fue el primero que resucitó de todos los hombres? ¿Sabéis? En la antigüedad hubo hombres que resucitaron. ¿Os acordáis? Eliseo murió y lo echaron allá en una fosa. Y había pues una escaramuza por allí, cogieron a un hombre que se había muerto, ¡pah!, lo echaron allí en la tumba de Eliseo. ¿Qué pasó? En cuanto tocó los huesos, ¡bum!, resucitó. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con la hija de Jairo? Tantos personajes que la Biblia menciona que resucitaron antes de que Jesús muriese. Pero ¿por qué se le llama el primogénito de los muertos? La Escritura lo dice, para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia. En todo, como Rey de Reyes, como creador, como sustentador, debe tener la preeminencia absolutamente en todo. Por eso, y sabéis, hay denominaciones que esto no lo entienden. Incluso muchos adventistas no lo entienden y lo están viendo distinto. Es tremendo. ¿Qué cuesta leer la Biblia con oración? ¿Qué cuesta tomar el espíritu de profecía? Y allí se encuentran todo. Ahí no hace falta ir a una escuela teológica superdotada de 5 estrellas para conocer la verdad bíblica. No hace falta. Con la Biblia y el espíritu de profecía es suficiente. Es suficiente. Pero bueno, somos así de presumidos a veces, de chulos, no sé cómo lo diría, pero es así. El que tuviere sed, dice, que tuviere sed del conocimiento de la sabiduría de Dios, de esas riquezas espirituales, de esa inmortalidad que el Señor quiere darnos. ¿Os imagináis? Ser eternos, felices, sin ningún tipo de problema, sin que te pique un mosquito, sin que cojas un constipado, sin tener nada de nada, todo positivo, todo felicidad, al 100%, y tomar unos frutos deliciosos, y conocer a tantísima gente salva, a aquellos personajes bíblicos, Abraham, Moisés, Adán, conocerlos, poder dialogar con ellos. ¿Esto es tristeza? Esto será para nosotros un gozo eterno, que irá creciendo, irá aumentando poco a poco, día a día, ¿verdad? Versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero solo el que venciere, el que no se eche atrás, el que no se convierta en cobarde. Ese será el que heredará todas las cosas. Porque luego dice, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, de la cual nadie ya saldrá. Nadie escapará. Pero aquí a los cobardes se está refiriendo no a los cobardes en batalla, sino que se está refiriendo a los cobardes espiritualmente, que no han querido hacer frente a la tentación. ¿Cuántas veces un cristiano tal vez se ha encontrado solo, humillado por muchos? Y en vez de presentar valentía, y orar al Señor para que le ayude en ese momento, dejo la fe y así no os reís de mí y me dejáis tranquilo y no me torturaréis, no me haréis nada. Bueno, esto ocurrirá de aquí a poco, ¿verdad?
Vamos a ser perseguidos cuando salgan esas leyes dominicales. ¿Cómo actuaremos entonces? Porque claro, ahora lo vemos pues como una ciencia ficción, como una película de estas de ciencia ficción, ¿no? Pero eso llegará y vendrán a buscarte. Oye tú, que por tu culpa, mira cómo está el mundo. Tenemos problemas, el Señor nos está castigando con plagas, etc. Tienes que cambiar, si no, te quitamos en medio. ¿Qué haremos? No, pues para conservar la vida, no, me retracto, olvido todo, me hago como vosotros. Eso es cobardía. Hay que ser firmes y fieles en seguir adelante. Y si te tienen que quitar la vida, ¿a cuántos nos le han quitado la vida por causa del Evangelio? ¿A cuántos? Millones de personas, de creyentes, de hermanos, han muerto en la fe por no querer traicionar a su maestro. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero es hoy el momento de prepararnos para ello. No, bueno, cuando venga la dificultad, entonces yo oraré al Señor y Él me ayudará y ya está, y todo arreglado. No. Como no me prepare ahora, porque dice que tenemos que llegar a tener, ¿qué? Una santificación, una pureza de carácter. ¿Semejante a quién? ¿Al mío? No, al de Cristo. Si no logramos eso, no podremos estar allí. No podremos vencer esas calamidades que vendrán. Por eso se tiene que trabajar ahora. Y ahora es el tiempo. No esperar, como muchos dicen, bueno, si Cristo va a venir el 2031, pues me preparo en ese año o en el año anterior, ¿no? No. Tú eres un falso cristiano. Tú no vives la vida de cristiano al día a día desde hoy, desde que has conocido a Cristo. Si tienes que esperarte al 2030. Es hoy ya. ¿Sabes estas cosas? Pues prepárate para ello. Pero no te esperes al último momento. ¿Y si no llegas vivo? Y te has quedado por el camino y lo pierdes todo. Es que hay cosas que hay que pensar. Antes hablábamos de los líderes. Y tenemos la tendencia de fijarnos en el líder y a ver qué hace el líder. Y si el líder hace eso, yo también lo haré y tal. Pero todos tenemos que ser líderes. Y todos tenemos que procurar nuestra salvación, dice la Escritura, con temblor, ¿verdad? Con respeto, tenemos que procurar esa salvación y no esperar a que me guíen. Yo no sé si cuando venga todo eso estaremos todos juntos y podremos apoyarnos o estaré solo. Y si estoy solo y me viene toda esta dificultad, ¿qué haré? Como estoy solo, pues me echo atrás. No sabemos. Pues por eso es hoy el momento que tenemos que prepararnos. Si no, todas estas cosas que estamos leyendo, este cielo nuevo, esta tierra nueva, esta ciudad celestial, no la gozaremos. No la gozaremos. Y qué tristeza, ¿verdad? Haber estado tiempo en los caminos del Señor y finalmente echarnos atrás y perderlo todo. Qué tristeza. Esto, el versículo 8 los llama cobardes. Cobardes. Es tremendo, ¿verdad? Versículo 9 nos dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Y realmente fue así. Y dice que si leemos el versículo 10, dice: me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Lo llevó a un monte alto, y allí vio la nueva Jerusalén preparada, dispuesta para descender ya a este mundo cuando sea el momento, ¿verdad? Mira, hay aquí un pasaje que tiene relación con esto, y que se está mal interpretando también. Y hay algunos que se dicen ser profetas, y están mal interpretando este pasaje. Dice el pasaje, Daniel 2:45, ¿os acordáis de que habla Daniel 2, no? Aquella estatua, ¿verdad?, del sueño del rey. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Sabemos cómo todos los metales de esa estatua han ido pasando. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Europa, estamos ahí en los pies ya, la puntita en lo negro, decía alguno de los pies. Estamos ahí en la puntita, ¿verdad?
Pero dice que del monte fue cortada una piedra. ¿De qué monte fue cortada la piedra? ¿Del monte de Jezreel? No, fue cortado de este monte de Dios donde está la ciudad. Fue ese monte. Y la piedra, ¿quién es la piedra? ¿Quién es la roca en la Biblia? La piedra viva, la piedra que desecharon los edificadores. Cristo. Pues sabéis, para muchos este monte no es ese y la piedra pues son los 144.000. Ya está, todo arreglado. Y anda, soy profeta porque el Señor me lo revela. Vale. Pues hermana, ¿no ve que en la Escritura la piedra quién es? Desde siempre se muestra como Cristo y el monte es el monte de Dios donde está, según Apocalipsis, la nueva Jerusalén. No, porque el Señor me lo ha revelado. Bueno, pues vale. Pues si la gente quiere ser engañada, ¿qué queremos hacer? No podemos hacer nada. Das la verdad y no quieren seguir, pues bueno, es triste, pero es así, ¿verdad? Es un problema. Vamos adelante. Versículo 11 dice, él vio esta ciudad, dice, teniendo la gloria de Dios, la ciudad, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Una ciudad, sin duda alguna, llena de grande gloria, ¿verdad? Versículo 12 dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Fijaros, nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Dónde nos lleva esto? Nos lleva a un capítulo que hemos estudiado. El capítulo 7, ¿os acordáis cuando habla de los 144.000? Dice que son 12.000 ¿de dónde? De cada tribu, ¿verdad? Y aquí tenemos pues a Judá, Rubén, a Gad, a Aser, a Neftalí, a Manasés, a Simeón, a Leví, a Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. 12 tribus, hay alguna que no está, porque se cambiaron por circunstancias, no fueron fieles, etc. Pero estos son los nombres de los 12 que estarán allá, en esas puertas. Dice el versículo 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Es decir, que se podrá acceder a la ciudad por cualquier punto cardinal, norte, sur, este, oeste. Habrá 3 puertas por las cuales podrás acceder. Y dice el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fijaros. En un lugar hay los 12 patriarcas y en el otro los 12 apóstoles del Señor. Yo me pregunto, ¿estará ahí Pablo? Tal vez también, ¿no? Que fue un discípulo, ¿no? Fue un discípulo. Fue, por así decir, el 13, ¿no? Pero claro, es que entró uno que no tocaba. Tenía que haber sido él, que fue llamado directamente por Dios y estuvo 3 años allá en Arabia, ¿verdad? Enseñado por el mismo Jesús, para hacer el ministerio. Dice el versículo 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y el versículo 16, la ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. Su longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. A ver si sale, sí. ¿Os imagináis una ciudad así? En cuadro, un cubo, ¿veis abajo? Tiene 3 puertas en cada lado, con perlas como puertas. ¿Os imagináis una ciudad así? O tal vez la imagináis de esta forma. Una ciudad tipo piramidal. ¿Qué dice José? Piramidal. ¿Por qué las pirámides en este mundo? ¿Por qué la masonería usa la pirámide? ¿Por qué el ocultismo usa pirámides? ¿Qué pasa? ¿Son gente de Dios? ¿O tal vez es que el diablo ha copiado lo que ha visto allá y lo ha esparcido por aquí con sus seguidores? Si la ciudad fuera así, dice el pasaje, dice que el trono de Dios está arriba de ella y que su luz ilumina toda la ciudad. ¿Podría así iluminar la ciudad? Si es un cubo, una superficie plana y no pequeña, que veremos la extensión, no pequeña,
Así no podría el Señor iluminar, tendría que hacer un gran milagro para iluminar todo, a través de sus paredes, etcétera, ¿no? Bueno, como es transparente, dirían, bueno, pero no. Pero en cambio, si la ciudad es así, el trono de Dios está arriba, esa luz se esparce por toda la ciudad, ilumina toda la ciudad. Lógicamente, es que es por lógica. Entonces la ciudad tiene que ser piramidal. Por eso el diablo ha copiado todo eso, hizo levantar a los egipcios esas pirámides y la utiliza en el ocultismo y en tantas cosas, ¿verdad? Esa pirámide, porque lo ha copiado de allá, él estuvo allí hasta que cayó, lo sabe perfectamente. Y fijaros, dice que habla que tenía 12.000 estadios. De longitud, dice la anchura, la altura y de ella es exactamente igual, 12.000 estadios. Claro, una ciudad pues parece ser que tendría que ser así, ¿no? 12.000 por 12.000, ¿no? Pero no, porque luego se nos habla de que tiene un muro de 144 codos y según la medida son unos 65 metros. No es ilógico entonces una ciudad cuadrada que tenga un murito simple, una ciudad de 12.000 estadios. ¿Sabéis? Esto es algo que he aprendido estudiando ahora este capítulo. ¿Os acordáis que en tiempo pasado yo os hablé que 2.200 codos eran, no, perdonad, 12.000 codos eran como 2.200 kilómetros? Y decíamos, bueno, la ciudad tiene 2.200 kilómetros de lado, 2.200 kilómetros de alto, y 2.200 de ancho. Pues sabéis, leyendo Urias Smith, él allí dice que las medidas que se hacían en aquellos tiempos bíblicos eran perimetrales. Perimetrales. Es decir, que los 12.000 codos son de todos los 4 lados sumados. O estadios, sí, ya me lío yo con metros, kilómetros y centímetros. Exacto. Entonces quiere decir que cada lado pues tendría como 550 kilómetros, cada lado. 550 por 550 por 550 de altura. Podría ser más lógico, tomando las medidas que se hacían en aquel tiempo de las superficies. Y esto es algo bueno que he encontrado ahora estudiando pues este libro para preparar este tema. Porque yo estaba convencido que eran 2.200 kilómetros de un lado, pero no, parece ser que son 550 repartidos, que suman los 2.200. Bueno, es algo que está ahí. De todas formas, ya digo, esto ni nos salva ni nos dejará de salvar, es una curiosidad simplemente y ya está. De todas maneras, una ciudad de 550 kilómetros es media España, es media España, y que es una ciudad enorme en la cual cabe mucha gente, porque si a más o más son 550 kilómetros hacia arriba, yo no sé qué edificios habrá en la ciudad, pero los rascacielos de Nueva York, etcétera, van a quedar liliputienses a su lado, ¿no? Si realmente es así. ¿Qué más nos dice? Midió su muro 144 codos, que son esos 65 metros que decíamos, que es medida de hombre. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. De oro puro, semejante al vidrio. El vidrio es transparente, ¿verdad? Una ciudad así. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. ¿Os suena algo estas piedras? ¿A qué os suena estas piedras? El efod que llevaba el sacerdote oficiando allá en el santuario, tenía 12 piedras, esas mismas piedras, como representante de esas piedras de la ciudad. Dice, versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
¿Habéis visto oro transparente como vidrio? ¿No? Suele ser amarillo y sólido, ¿verdad? Pero aquí se nos habla de un oro puro, transparente como el cristal. Y las puertas, 12 perlas. ¿Os imagináis qué puertas deben ser? ¿Qué puertas tenemos nosotros? Puertas de 2 metros, tal vez de 2,50, en alguna vivienda antigua 3,5, ¿verdad? Pero esas puertas no serán ni de 2 metros, ni de 2,50, ni de 3,50. Deben ser como mínimo de 5 metros, como mínimo. Porque ¿cuánto medía Adán? Esos 4,5 metros. ¿Cuánto miden los ángeles? ¿Cuánto mide el Señor? Jesús, que dice que es más alto que ellos. Pues esas puertas tienen que ser de unos 5 metros como mínimo. Y una perla de ese tamaño, ¿la habéis visto en la tierra alguna vez? Cuando suelen ser como una uña, así chiquitinas, ¿verdad? ¡Qué perla! ¡Qué valor no debe tener eso!, ¿verdad? Una perla gigante en cada puerta. Es tremendo. Lo que el Señor prepara para su pueblo es que es tremendo, ¿eh? Y dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya no habrá templo que construir, ni el tercero, ni el cuarto, ni ningún otro. No habrá templo. El Señor será el templo de ella, el Dios mismo, ¿eh? Y ahí es donde dice Isaías 66, 23, que, ¿os acordáis de este pasaje que dice? Y será que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a adorar delante del Señor. ¿Dónde iremos? A la Nueva Jerusalén, porque allí estaremos durante el milenio. Pero cuando la tierra sea creada, Elena White tiene visiones, y la Biblia lo dice, edificarán casas, vivirán en ellas, plantarán viñas. Es decir, que viviremos por todo este mundo, esparcidos, ¿eh? Pero de mes en mes y de sábado en sábado, ¿qué haremos? Ir a la Nueva Jerusalén a adorar al Señor. Por eso Él será el templo. Es como venir aquí semana a semana, ¿verdad? Por eso decimos que el sábado, la reunión de los hermanos, es como un anticipo de eso, que vamos a vivir mes a mes y semana a semana, estando en la presencia del gran maestro, no de José o de Víctor o de Ángel o de Luis, no, en la presencia de Dios, escuchando de Él, aprendiendo de Él. Eso será espléndido. Gozaremos y desearemos que pasen los días para estar allí. Lo desearemos sin duda alguna. Dice que, versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luz de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrera. Dios es la luz. Por eso dice el pasaje, a Dios nadie le vio jamás, porque Dios es luz. ¿Qué pasará con aquellos infieles cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Soportarán el resplandor, la luz de Dios? Dice que eso los vaporizará. Pero en cambio los justos, que serán transformados, podrán soportar, resistir, estar en su presencia, porque sus ojos, su cuerpo estará preparado para recibir ese calor, esa luz de Dios, ¿eh? Y las naciones, versículo 24, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Es decir, esto nos muestra que habrá pues muchas gentes salvas en naciones, incluso reyes que serán salvos. Bueno, en la Biblia encontramos reyes justos, ¿no? David y tantos, Josías, Ezequías, encontramos tantos, ¿verdad? Que vendrán a ella, vendrán allá también junto con los demás a adorar. Y sabéis, no creo que presumanéis, sabéis, yo soy el rey, ¿eh? Tenéis que rendirme cuentas, ¿eh? No creo que sea así, ¿eh? Serán hermanos como los demás, porque todos han sido pecadores, todos han sido limpiados por Cristo y nos veremos todos por igual, ninguno superior a otro, ¿eh? Como debe ser hoy aquí en la tierra también, ¿eh? Por eso tenemos que prepararnos ahora con esta educación, ¿eh? Dice, versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Allí no habrá noche, siempre día. Eso quiere decir que el sueño se acabó. ¿Por qué dormimos?
Bueno, el cuerpo durante la actividad se agota, ¿verdad? Y necesita un reposo para reponerse, y el Señor lo ha hecho así, ¿no? A causa del pecado, lo ha hecho de esta forma. Pero, ¿sabéis? Allí dice que no nos cansaremos. Podremos hacer toda la actividad que queramos durante el día y no nos cansaremos. No tendremos que repostar energías. Solo tendremos que comer de los frutos del árbol de la vida, ¿para qué? Para crecer a la estatura y a la inteligencia del cielo, de Adán, de Cristo, de los ángeles. Pero no hará falta el descanso, no dormiremos. ¿Sabéis? Yo voy aún un poco más allá. Y en una ocasión me acuerdo que hablaba con un testigo de Jehová y me decía, bueno, pero si cuando Cristo venga, según dices tú, vais a ir al cielo, bueno, cuando tengáis que ir a hacer las necesidades, caerán aquí a la tierra, ¿no? Digo, hombre, por favor, por favor, igual que no dormiremos, tampoco tendremos que hacer esas necesidades, porque lo que comeremos será todo limpio, no hará falta. Pero fijaros dónde llegan las mentes de aquellos que no conocen la verdad. ¿Cómo salen con unas cosas que hacen risa, de verdad? Hacen risa, ¿eh? Pero bueno, es así. Le explicabas la verdad y se te reía. Oh, tú estás tonto, estás loco. Bueno, en fin. Dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es tan importante estar inscrito en el libro de la vida. Ya hablamos que había otros libros, ¿verdad? Incluso hay el de la muerte. Pero el libro de la vida, el que está ahí anotado, ese, ¿sabéis? En primer lugar, su nombre pasará en este juicio que se está celebrando ahora, en el juicio investigador. Si pasa tu nombre aquí, es porque serás salvo. Pero si por aquellas circunstancias te has echado atrás, has abandonado la fe, tu nombre será borrado. ¿Cuándo se anota el nombre en el libro de la vida? ¿Os acordáis? En el momento del pacto con el Señor en el bautismo. Ahí tu nombre está apuntado. Ahí tú ya eres salvo. Pero dependerá de ti. No salvo siempre salvo, ¿eh? Dependerá de ti. Si tú andas conforme a la voluntad del Señor, tu nombre no se borrará y estarás en esa gran ciudad, en ese nuevo mundo que el Señor prepara. No como el de los testigos de Jehová, que será un mundo aquí, que iremos con pico y pala y con casco y haciendo cosas como ahora. No, ellos lo ven así. Y tan explícito que es la palabra de Dios, pero lo ven así. Y uno piensa, ¿cómo puede ser? Pero claro, es lo que decíamos de los líderes. Ellos tienen un líder. Bueno, han tenido ya varios líderes, ¿no? Los presidentes. Empezó por Russell y luego vino Cannor y etcétera, otros y más, ¿no? Y claro, ellos iban poniendo estas ideas y fabricaban o editaban esas revistas La Atalaya, ¿no? Con todas esas errores. Y la gente pues estudia eso como si fuera una escuela sabática, ¿no? Lo estudian y bueno, ¿ves? Como lo dice el presidente, pues esto es así. Pero ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice la Biblia, mejor dicho? Que incluso su Biblia está cambiada. La Biblia del Nuevo Mundo está cambiada. Jesús no es Dios para ellos, es un Dios menor. Y otras cosas tremendas. Dices, ostras. Bueno, son unos, pero si hablas de mormones, y hablas de evangélicos, y hablas de católicos, y hablas de budistas, todos tienen sus errores. ¿Por qué? Por no seguir fidedignamente la palabra de Dios. ¿Parece fácil? Parece que no lo es. No lo es si uno no estudia y es dirigido por el Espíritu Santo. Pero claro, si ya no crees en el Espíritu Santo, que es lo que es, el que convierte de pecado, esa tercera persona, que gracias a Él nos convierte, si no crees en Él, ya no puedes. No puedes comprender. Y habrá cosas que se te escaparán y las verás como una locura, cuando son tan simples. Mirad, creo que hemos llegado al final, pero hay aquí un versículo que no me gustaría dejar a un lado, y son nuevamente palabras de Pablo. 1 Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, es decir, que ni hemos pensado siquiera en ello, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. ¿Cómo será la gloria eterna? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido, ni podemos imaginarnos siquiera. ¿Cómo será? Pues lo que te hayas imaginado, millones de veces mucho más amplio. Eso será lo que el Señor nos prepara. ¿Vale la pena o no vale la pena lidiar por ello? Que el Señor nos ayude, pues. ¿Sabéis? No sé si hay algo más, no creo que no. En el último capítulo, pues ya veremos más acerca de esta eternidad. Estudiaremos acerca del el río y el árbol de la vida, del cual se menciona mucho, ¿verdad?, en la Escritura, que estarán allá. ¿Sabéis que a la cruz de Cristo se la llama el árbol de la cruz también? Y tiene gran relación con el árbol de la vida, toda. Hay promesas en el capítulo 22, vengo pronto, vengo en breve. Y esto se lo dijo él a Juan hace, ¿cuánto? Casi 2000 años. Pero para el Señor, antes leíamos, un día es como 1000 años como un día. Y también significa esto, que para él el tiempo no existe, porque es eterno. Y el tiempo pasa. No se dice del diablo, y lo hemos leído, que le queda poco tiempo. Cuando Cristo muere, dice, se le queda poco tiempo, le quedan 2000 años. Pero claro, han pasado 4 ya, 2 pues es poco. Por eso dice poco tiempo, y el tiempo es así. Y esto es lo que nos encontraremos pues en este último capítulo. Pero más o más os diré que el Apocalipsis es un quiasmo, es un quiasmo, es como una cruz, no es para ahuyentar vampiros, es una cruz en el cual el principio del libro, que se presenta a Cristo con todo su esplendor, termina de la misma forma, se presenta a Dios con toda su gloria en esa ciudad, en su trono, etc. Es un quiasmo, y el centro de ese quiasmo, donde converge la cruz, es Apocalipsis 14. ¿Os acordáis que está en Apocalipsis 14? El mensaje de los 3 ángeles que debe ser dado al mundo, incluyendo el cuarto, de capítulo 18. Eso es lo que tenemos que compartir. Es lo que tenemos que vivir y compartir. Que el Señor nos ayude, pues, porque estamos a un paso. Estamos a un paso y sin duda alguna vale la pena el último esfuerzo, el último sprint para poder llegar sanos, salvos, felices a este encuentro con el Señor. Que Él nos ayude a todos. Amén. Vamos a ponernos en pie y lo haremos con una oración. Señor y Padre, te doy gracias porque tú nos has dejado tu palabra escrita, en la cual nos has dejado esta esperanza, Señor, de que no siempre será la vida así, sino que todo esto pasará. Y un día tú vendrás a buscarnos y nos darás ese reino espléndido que tú nos prometes, en el cual estaremos en tu presencia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que seamos valientes, que afrontemos los problemas que el diablo nos pone por delante, podamos vencer, Señor, podamos preparar nuestro carácter para tener un carácter digno, semejante al de Cristo, y poder estar allá. Señor, sabemos que tú nos quieres demasiado, nos amas, por eso diste tu vida por nosotros, y sabemos cómo estarás dispuesto a atendernos. Ayúdanos, Señor, pues, para que podamos seguir adelante, y sabiendo que queda tan poquito tiempo, Señor, y sabiendo que queda tanto por hacer, tantas almas que tienen que conocer, ayúdanos, Señor, a llegar a ellas. Sabemos que tú tienes que hacer prodigios mediante la lluvia tardía y otras cosas para que todo el mundo tenga testimonio de la verdad. Señor, que nosotros compartamos esta verdad para que otros muchos puedan vivirla, ser felices en este mundo de dolor y poder ser salvos finalmente. Que tu paz, Señor, quede con nosotros, que te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hay un pasaje, si me permitís, antes de terminar, que lo he anotado, pero no sé por qué no me ha salido aquí. Que no está aquí, no.
y me gustaría leerlo porque es importante. Se encuentra en Proverbios, en el capítulo 30. Dice, vanidad y palabras mentirosas aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Por qué codiciar cosas aquí? Querer tener, cuando allá lo tendremos todo. No me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des poco para que te maldiga. Hay que pedir lo justo al Señor para llegar hasta allá. Es un pensamiento espléndido que quería añadir, pero no sé por qué. Es que ¿sabéis qué pasa? Esto lo copio al ordenador también, y lo habré copiado en el que tengo en el ordenador y no lo habré pasado aquí. Y me ha quedado, pero bueno, lo hemos leído. Que el Señor nos ayude. Feliz sábado, hermanos.